reunidos. Y Jesús estaba haciendo una especie de despedida, porque él estaba yendo ya para el cielo. Dice que ya era momento de ascender al cielo. El cuerpo glorificado, había estado con los discípulos, pero los discípulos estaban todavía, no tenían claridad de por qué Jesús vino y para qué vino. No tenían en su corazón la claridad que si de verdad ellos van a ser salvos o van a ser llevados al cielo o algo falta. Es por eso que ellos le hacen esa pregunta al Señor antes de que el Señor ascienda al cielo. Mira lo que dice el versículo 6 para entender, como introducción que hemos leído. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos no sabían que Jesús en ese instante, en ese momento, iba a subir al cielo. Ellos pensaban que Jesús ha resucitado y se va a quedar con ellos hasta que mueran, bueno, en Israel, en el Medio Oriente. Pero ellos no sabían que Jesús iba a ascender al cielo ya. Entonces ellos estaban felices. Bueno, Señor, has vencido la muerte, te has levantado de la tumba, has vencido al diablo, ahora te vas a quedar como rey en este tiempo. Vas a desterrar del trono a Herodes y tú vas a reinar. Pensaban en su poca visión, pensaban eso. Porque Jesús era pues una persona idónea para poder gobernar en esos tiempos de escasez, de injusticia, de maldad, de tiranía del Imperio Romano. Recuerda que a través de la historia hemos visto muchos imperios que han pasado, que han vencido al pueblo de Israel que se había apartado de Dios. ¿Me entienden, hermano? Uno fue el Imperio Babilonio, otro el Imperio Medio Persa, el Imperio Asirio y como último fue el Imperio Romano, en el cual Jesús había nacido en pleno apogeo, potencia del Imperio Romano, y ellos estaban hastiados, estaban angustiados, dolidos por tanta injusticia, tanta tiranía que cometía, por tanto atropello que cometía el Imperio Romano. ¿Me entienden, hermano? Entonces, en este caso, ellos han visto en Jesús un imperio. Ellos han visto una esperanza de que este Jesús que puede levantar muertos, que puede sanar enfermos, que puede multiplicar los panes, hacer milagros, este Jesús puede vencer a este injusto de Herodes. Yo creo que Él lo va a vencer y lo va a desechar de este reinado para que tengamos paz y esperanza en la tierra. Pero dice Jesús, dijo una profecía: mi reino no es de este mundo. Yo no voy a gobernar en esta tierra, dijo Jesús. Mi reino es de arriba. Ahí totalmente voy a gobernar donde mora la justicia. Pero había, dice, una poca luz, una poca visión corta en la carne de los discípulos que habían conocido a Jesús. Es por eso que ellos tienen esa duda y le lanzan esta pregunta. Mire cómo lo responde Jesús. Versículo 7 lo dice. Y les dijo: no os toca saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sabes qué, caballero? ¿Sabes qué, hermano? Dice Jesús. A ustedes no les toca saber esto. Que si yo voy a restaurar el reino de Israel, que yo voy a desterrar al Imperio Romano, a César y todo su grupo. No les toca saber eso a ustedes. O sea, no los voy a responder si voy a restaurar o no, pero algo sí tienen que escuchar lo que tengo que decir, dijo Jesús. Y dice el versículo 8, mira cómo aclara la respuesta de Jesús a la pregunta de lo que se habían reunido en el momento que Jesús iba a ascender. Dice, ¿qué le dice, hermano? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, a la cual ustedes me están preguntando si voy a restaurar el reino de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, de tal manera que el Evangelio llegó a Perú. Maravilloso. Eso sí lo voy a decir. No lo voy a decir si voy a restaurar a Israel, pero lo que sí tienen que hacer es que ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y van a testificar de estas buenas nuevas a toda Jerusalén, a otros países, hasta los confines de la tierra. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Pero para tener esa valentía, esa autoridad, esa aceptación, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Si no, no se pueden mover, dice Jesús. Quédate tranquilo, esperen la promesa de Dios. En este caso Jesús, si no partía al cielo, Él no hubiera existido el Espíritu Santo, no hubiera enviado el Espíritu Santo. Pero Jesús dice, ha ido al cielo y en su lugar, o en otras palabras, el vicario de Cristo no es el Papa,
o el Papa Francisco que acaba de morir ayer, creo, ¿no? El vicario de Cristo es como una representación de Jesús. Es como Pastor Ellison, líder de la iglesia remanente, está enviando al hermano Luis Cahuasa, representando a él como el jefe máximo de la organización de remanente, más o menos así. Pero el vicario de Cristo, el representante de Cristo, no es el Papa, como dicen los católicos, sino es el Espíritu Santo, que él ha enviado para que represente a Jesús en el lugar de Jesús, para que dice que él nos consuele así como Jesús consoló a los discípulos, enseñó a los discípulos. Ahora Jesús envía al Espíritu Santo como consolador y como nuestro maestro, que ahora nos está enseñando su palabra. ¿Entienden, hermano? Algo importante que Dios nos enseña hoy, por eso le puse yo las arras del Espíritu. Y cuando uno, hermano, obtiene esa grande bendición de ser lleno del Espíritu Santo, como hablaba nuestra hermana Karina acerca de Esteban, se va a ver reflejado el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Se van a hacer patentes las señales y prodigios que Dios pone y da a sus escogidos, a sus siervas que llevan el mensaje, el testimonio que está diciendo aquí, que van a ser testigos. No solamente de boca, de bla, 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 de palabra, de una pequeña centella, una pequeña chispa que hablábamos ayer con el pastor Eris, hermano Alejandro, sino que se va a hacer patente el juego total sobrenatural de Dios en nuestra vida de aquellos que se posee el Espíritu Santo. Aleluya, ¿me entienden, hermano? Mira lo que dice el versículo 9 para avanzar un poquito y entenderlo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, mira lo que pasó después de que hayan recibido esa ordenanza, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10, tomen atención un poquito ahí. ¿Qué dice? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús no dijo en esa escena, en esa ceremonia de despedida, no le dijo, voy al cielo, envío el Espíritu Santo y voy a regresar. Solamente le dio esta ordenanza. Van a ser poderosos con el Espíritu Santo. Van a testificar mi palabra, mi ordenanza con el Espíritu Santo. Y ellos se quedaron en shock, sorprendidos así. Y Jesús fue alzado y estaban mirando. ¿Qué nos quiso decir Jesús? Porque quizás no entendían totalmente lo que quiso decirle Jesús. Es por eso que se quedaron mirando y nos dice eso y nos abandona. ¿Cómo es eso? No entendemos. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando no tenemos al Espíritu Santo que nos haga recordar o nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, estamos así, pensativos. ¿Qué hago? ¿Qué soy en la congregación? ¿Para qué voy? ¿Para qué me ha llamado el Señor? ¿Qué debo hacer? Ya estoy aburrido, por eso que a veces algunos vienen, congregan sin ganas, porque no saben qué es su posición, qué puesto tienen en la casa de Dios. Hay culto el martes, otra vez. ¿Cuándo termina el culto? Dice. Jueves otra vez, y encima gasto pasaje. ¿Quién me devuelve ese pasaje? Cuando uno no tiene el Espíritu Santo, hace esas preguntas en la mente, porque no sabe su posición en el cuerpo de Cristo. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo, deja de hacer esos pensamientos, deja de refutar esas cosas. Porque sabe qué es su lugar en el cuerpo de Cristo y para qué ha sido llamado. Y ya no está pensando, voy a gastar pasaje, ni tiempo, me voy a desvelar. El pastor Elison predica mucho, se demora demasiado, el pastor Luis peor todavía. Está ahí refutando. Voy a buscar mejor otra congregación donde me sienta más cómodo, donde no salgamos tarde. Cuando no tienes el Espíritu Santo, haces eso. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, gloria a Dios, en su corazón, hermano, no le importa el tiempo, no le importa el cansancio, no le importa el dinero que usted invierte en la obra de Dios, no le importa, hermano, tal vez se siente un poco enfermo, dolido, no importa si está pasando momentos difíciles, no tiene comida, está un poco pasando mal en la relación familiar con el esposo, con los hijos, no le importa nada, por encima de las cosas, usted va a la presencia de Dios. Porque ha entendido usted que sin Dios, que sin la presencia de Dios, sin estar en comunión con los hermanos, usted no es nada. Pero cuando uno no tiene el Espíritu Santo, va a refutar siempre la mente. Va a vagar en la mente con pensamientos negativos.
Va a estar mirando y señalando los errores de los hermanos. Va a empezar a peinar con sus ojos hasta que encuentre un defecto. ¿Ven? Por eso no quiero ir a la iglesia. Mejor me voy a otra iglesia perfecta. Allá son mejores, allá hablaban mejores. Mira la hermana como canta feo. Yo quiero una mejor voz. Cuando usted no tiene el Espíritu Santo, hace esas reputaciones innecesarias y necias delante del Señor. Mi alma alaba a Cristo, no sé por qué estamos hablando. Por eso le decía hoy, tal vez que el Señor hoy nos va a reputar fuerte a tu corazón. Porque es necesario que despertemos de este sueño que estamos viviendo. Por eso dice el apóstol Pablo, por tanto, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y vas a entender para qué estás en la casa de Dios y qué eres en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos quiere decir Dios en esta. Estaban atónitos aquellos siervos y discípulos. Jesús está yendo al cielo. Tristes. Porque ellos tenían esperanza en Jesús, que Él iba a ser tal vez el sucesor del Imperio Romano. Iba a destruir al Imperio Romano e iba a levantar nuevamente a los israelitas. Eso era el pensamiento de los judíos, de los galileos que estaban ahí. Pero era al revés. Jesús no solamente vino a destruir al Imperio Romano, sino que Jesús murió por todos aquellos que lo mataron también, en la ignorancia. Jesús dice que Él no vino a perder ni una alma, Él vino a salvar a todas las. Por eso que cuando ve a la cruz del Calvario, Él dijo, Señor, envía tus ángeles y mátalos a los que me están matando. Él no dijo eso. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como nos explica nuestra hermana Karina que dijo Esteban, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dijo, yo no vine a perder ni una alma. Es por eso que cuando la gente vio a Zaqueo en el árbol y le miraba a Jesús, Jesús le dijo a Zaqueo, bájate porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Los fariseos, los religiosos le dijeron, si supiera a quién le está diciendo eso, es un hombre pecador, es chato como Acuña, tiene plato como cancha, pero es un pecador, narcotraficante. ¿Quién se va? Y si fuera profeta, hijo de Dios, supiera a dónde está yendo a hospedarse. Pero Jesús dice, este hombre también es hijo de Abraham. Si tiene expectativa de mi llegada, de mi visita, es porque tiene necesidad de salvación. Yo también vine a morir por él. Cuando uno tiene ese pensamiento en el corazón, no va a señalar a nadie, más bien va a orar por aquellas personas que vengan a los pies de Cristo. ¿Me entienden, hermano? Entonces, eso es lo que pasaba con los galileos, que estaban expectando esa escena que Jesús se iba para el cielo. Ellos pensaban que Jesús solamente había muerto por ellos. Jesús había muerto por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra de Dios. No ha venido a morir solamente por los judíos, ha venido a morir por los peruanos también. Por nosotros también vino el Señor. Y el mismo poder que el Señor ha entregado a Pedro, a Juan, a Jacobo, a todos los grandes hombres de Dios, o pequeños hombres con un gran Dios grande que siempre digo, ese mismo Dios nos reparte el mismo poder a nosotros también, de acuerdo a la fe que tenemos en su palabra. No es que Dios pueda reposar más poder en Pedro. El tema es de cómo creemos, cómo estamos receptando, o sea, recibiendo esta palabra en el corazón. Porque dice Dios obra en nuestras vidas en el ministerio de acuerdo a la medida de fe que tú y yo tenemos. Porque Él no nos puede dar más, porque si no podemos administrarlo poquito en Él, ¿cómo cree que Dios lo va a cargar con más responsabilidades? Pero si usted es capaz de administrar lo pequeño que Dios le ha dado, prepárase porque viene tiempo más poderoso para usted. Mi alma alaba a Cristo. Mira, hermano, poderoso el nombre del Señor. Versículo 11 dice, 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura resplandeciente. Oye, hermano, estos hombres ellos estaban viviendo tiempos gloriosos. Jesús se va para el cielo y se aparecen dos seres celestiales y divinos. Hermano, usted no se gozaría cuando se encontrara con un ángel por ahí. Cuando le visite a su casa, a su habitación, lo toca. Mi sierva, ¿cómo está? ¡Wow! Me están asaltando, diría usted. Porque todos estamos en el espíritu y todos pensamos mal. Cuando uno está en el espíritu no tiene malicia. Cuando un varón me decía, hermano, no sé por qué he perdido ese corazón de ser hospedador. Todo pensamiento negativo viene a la mente. Antes yo cuando era nuevo creyente, estaba en mi primer amor, dice, alguien me pedía, yo lo daba.
Alguien me pedía hospedaje, yo lo daba, sin importar de dónde venía, porque estaba en mi primer amor. Pero ahora que he estudiado la palabra debería ser mejor, dice. Pero sin embargo ya, cuando alguien me pide un favor, estoy, "Ay, este será pues un ladrón, ¿qué será? Por eso anda mendigando, no lo doy". Cuando veo a un niño pobre mendigando ahí, dice, padres irresponsables que no le dan comer a sus hijos. Y empiezo a reputar, antes no era así, ¿por qué soy así ahora? Dice, es porque has perdido la esencia del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene la inocencia en el corazón. No guarda rencor, no tiene envidia, no tiene odio, no tiene malicia. Está seguro en su Señor. En este caso, ¿qué lo que pasaba antes? Me dice, cuando alguien venía a pedirme hospedaje, lo hacía entrar sin conocerlo, sin pensar que era delincuente, ladrón, y lo recibía y se iba gozoso ese hombre, yo sin conocerlo. Cuando tiene el Espíritu Santo, usted tiene la seguridad en su Dios. No está dudando. Más o menos así lo que pasaba con estos varones. Estaban confundidos y ni siquiera se impresionaron, hermano, con la visita de estos dos ángeles que le afirmaron y le dijeron que Jesús, que estaba yendo al cielo, él iba a volver. Pero él no iba a volver, hermano, por gusto. Iba a volver a llevar el fruto del trabajo de estos hombres que estaban siendo encomendados. Porque el Evangelio solamente había llegado a Israel, a Judea, Samaria, en el Medio Oriente. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, yo voy a ir para arriba, para el cielo, los envío al Espíritu Santo. Ustedes van a testificar en Jerusalén, Judea y Samaria, que para que cuando yo regrese, no pueda llevarles solamente a ustedes, sino al trabajo que ustedes hacen, a la persona que ustedes han alcanzado, con gozo lo voy a llevar, y ustedes que han hecho el trabajo van a tener grande galardón. Eso dice la palabra de Dios. No dice el Apocalipsis que todo lo que predica la palabra tendrá una piedrecita blanca. No sé qué significa esa piedrecita blanca. Yo no quiero saber más, pero no me importa saber porque no quiero discutir qué significa esa piedrecita blanca. Pero lo importante es que Dios nos dará esa piedrecita. No sé qué significará, pero lo importante es que me dé. Por eso dice el profeta Isaías, bienaventurados, cuán preciosos, lindos los pies de los que anuncian la paz. Y los que dicen a Jerusalén, al mundo, Jehová reina, Jehová príncipe de paz. Hermano, maravilloso el nombre del Señor. Versículo 11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Cuando uno no tiene el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¡Ay, estoy cansado del carácter de este hombre! ¡Ay, esta mujer, cuánto va a cambiar! Señor, llévame ya. Eso es lo que nosotros hacemos cuando no estamos con el Espíritu Santo. ¡Ay, este muchacho se ha vuelto rebelde! ¡Ay, Señor, me voy a morir con un infarto mirando al cielo, que le lleve al Señor ya! Pero el que tiene el Espíritu Santo no dice eso. Señor, yo creo que mi hijo va a cambiar. Señor, yo creo que me estás poniendo una prueba, una carga en él. Yo voy a orar más por él. Aunque se porte más peor, yo más voy a orar por él. El que tiene el Espíritu Santo tiene esperanza. Me estás poniendo esto por algo, Señor. Si todo está tranquilo, yo no voy a querer orar. Has puesto una enfermedad en mi hijo, en mi esposo, es por algo. Yo voy a clamar más y voy a ver tu gloria, Señor. Pero si no tienes el Espíritu Santo, ¿qué haces? Reniegas. ¿Cuántos años estoy orando por él, hijo del diablo? Al esposo, hijo del diablo. A la esposa, hija del diablo. Al muchacho, al hijo también le dice igual. Te has convertido en un diablo de la casa. Oveja negra eres. Porque no tienes al Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo mira con compasión. Jesús, hermano, a la gente que no conocía el Evangelio, la palabra, los trataba con amor. ¿Sabes con quién era duro el Jesucristo? Con los religiosos que conocían la ley de Dios, que se hacían santos, se hacían perfectos, pero en lo oculto tenían grandes pecados ocultos que abominaban delante del Señor. A ellos los reputó el Señor, sepulcro blanqueado, víbora, perro, generación de víbora. Decía el Señor, no a la gente que no conocía, sino a los religiosos que se hacían ver santos, que aparentaban tener una santidad mentirosa por fuera, pero por dentro, dice, eran como lobos rapaces. Con ellos el Señor era duro, pero con la gente que no conocía su palabra, les daba el mensaje con dulzura, con paz, como aquella persona que está padeciendo de una enfermedad. ¿Cómo usted trata a una persona enferma? Trata con delicadeza, ¿no es cierto? Dice que así mira Jesús a la gente que no conoce su palabra. Le mira como un enfermo
que necesita médico, que necesita cuidado. Es por eso que él explica acerca de la parábola, no del buen samaritano, acerca de su evangelio. Cuando una persona dice que está caído, tirado, dice, vino el levita, el sacerdote, los que conocen la ley, miraron al que estaba herido, pasaron de largo. ¿Por qué? Pues le habrá pasado eso. De repente estaba robando, por eso le han dejado medio muerto. Eso es lo que piensa el religioso, el que no tiene el Espíritu Santo. Pero dice, vino un samaritano que no era ni aleluya, no era ni ministro de alabanza, no era ni predicador, no era nada. Pero dice, fue movido a misericordia. No tenía malicia en su corazón, solamente tenía compasión por su prójimo. Lo levantó. A eso Dios llama a un ser que es guiado por su Santo Espíritu. Porque cuando dice que es movido a misericordia, es que el Espíritu de Dios lo tocó el corazón de ese hombre. Cuando el Espíritu Santo te toca, en tu corazón no va a haber malicia. No vas a estar maquinando qué es lo que pasa. Usted va a obedecer la voz de Dios, porque obedece la voz de Dios. Pero cuando no estamos con el Espíritu Santo, vamos a hacer muchas cosas. Vamos a meditar, vamos a pensar, vamos a hacer un juicio y después recién vamos a actuar. Y a veces actuamos tarde ya. Hermano, tarde actuamos ya. Y ahí lo lamento después. ¿Por qué no he ido a visitarlo? ¿Por qué no he llorado por ella? ¿Por qué no estaba con ella? Es como que muchas veces los padres que tienen a los hijos en casa no lo disfrutan. De niños, no lo disfrutan, no juegan con ellos, no salen un ratito, no comparten con ellos. Y cuando ya son grandes, los hijos, las hijas, ¿qué hace la mamá? Como no lo ha disfrutado de pequeño, cuando ya le ve que se está casando, ay, ya se va a casar. Se va a ir a otra casa, y para que no se vaya a otra casa, hijita, en el segundo piso vas a vivir para que no te vayas lejos de mí. Y la Biblia no dice eso. Los casados se van de casa a buscar un hogar lejos de mamá y de papá. Dejará casa, padre, y los dos se juntarán muy aparte, ni en la casa de la suegra ni en la casa de mamá. Pero la mamá, como no lo disfrutó, no pasó tiempo con su hijo, con su hija, ella también quiere ir con la hija. En la luna de miel. ¿Cómo tú vas a viajar en la luna de miel con tu hijo? La luna de miel es para tu yerno y para tu hija, para tu nuera o para tu hijo. Y como la mamá está muy dolida porque no tuvo tiempo con su hija, con su hijo que ya está grande, ahora se va. Mamita, hijita, yo también quiero ir contigo. Llévame, por favor. ¿A dónde se va a ir la luna de miel? Voy a ir a Hawái. Yo también quiero ir a Hawái. ¿Qué hace la mamá ahí en Hawái con el yerno y la hija? Esos lamentos a veces pasan en nuestra vida. Cuando tenemos oportunidad de hacer la obra, de extender la mano, de predicar, no lo hacemos. ¿Y qué hacemos a veces cuando ya muere recién? Ahí son los lamentos. Lleva flores. ¿Para qué lleva flores? ¿Para qué ella? Por gusto. ¿Para qué haces ya culto? Muchas veces hacemos culto. A veces nosotros hacemos culto en los velorios para predicar la palabra. Pero la familia recién quiere hacer culto cuando ya murió sin Cristo. Yo puedo ser que no puede ser posible, porque le hacen en memoria de Él. Voy a hacer un culto. Por eso que la gente impía, que no conoce a Dios, que están cegados por las religiones, que les engañan, muere su hijo, su familiar, siendo borracho, ladrón, delincuente, narcotraficante, que dice, no, ya murió, que descanse en paz. Dice, no se acuerda que descanse. ¿Qué ese hombre no va a descansar en paz, por sin Cristo? Pero como quiere que descanse en paz, el cura le engañó con una ceremonia, con una misa de 400 soles, va a descansar en paz. Porque así cobran los curas, 400, 500 soles, ¿no? ¿Ves? Vamos a ir limpiando para que ese hombre que murió descanse en paz, ¿no? En paz. Y es una mentira. Y nosotros no somos de ese tipo de personas. Nosotros tenemos ya tiempo, espacio de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿cuándo vamos a tener ese sentimiento? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, la llenura del Espíritu Santo no simplemente se manifiesta en una cosa. El Espíritu Santo se manifiesta en diversidad de dones. Algunos tienen la facilidad de predicar la palabra, algunos tienen pues un poquito de fe para orar por los enfermos, algunos tienen pues en su corazón
es deseo de servir. Algunos no, yo quiero ir a los hospitales, yo quiero ir a las cárceles, yo quiero ir a ayudar a los huérfanos, yo voy a llevar una bolsita de Biblias a la viuda. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo que le está motivando. El Espíritu Santo no simplemente es sacudirse o simplemente hablar en lengua. El Espíritu Santo no simplemente es hablar enfermo. Hay diversidad de dones que da el Espíritu Santo. Pero todos nos juntamos en un mismo ministerio y vamos en mancha, con fuerza, como dice, a cumplir ese ministerio que Dios nos está dando en su Santo Espíritu. Aleluya, mi alma alaba a Cristo. Es por eso, hermanos, debemos cada día meditar. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo soy en la congregación? ¿Seré mano para ayudar? ¿Seré ojitos para ver qué es lo que necesita la iglesia? ¿Seré boca para poder anunciar el reino de los cielos? ¿Qué seré yo? ¿Tendré fe para sanar a los enfermos? Voy a encajar en este grupo. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo soy? Pero ¿cuándo usted va a entender eso? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Usted dice, pero ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Como Simón. Necesito depositar 1,000 soles al pastor Elison para que me dé una porción del Espíritu Santo. ¿O cuánto cobra el pastor Elison para que reparta el Espíritu Santo? Su cuenta bancaria, BCP, no sé qué más tiene para que él pueda repartir los dones. ¿Quién reparte el Espíritu Santo? Es el Señor reparte el Espíritu Santo cuando uno lo busca. No es que Dios se haya perdido. No es que Dios está escondido para buscarlo. No, búsqueda significa pues provocar, como decía, algo. Hacer que Dios nos escuche a través de ¿qué? De las oraciones. Por eso es que cuando cantamos uno de los cánticos de los himnos acerca de la oración, dice que cuando estamos en la presencia de Dios, nos vamos a despedir de la oración. Porque ya no vamos a orar porque vamos a estar cara a cara con el Señor. Pero mientras el Señor está arriba en los cielos, tenemos que orar al Señor para que Él nos pueda guiar, nos pueda enseñar y nos pueda dar los dones que necesitamos para seguir en su obra, hermanos. Mi alma alaba al Señor. Versículo 12 para ir terminando. Gloria a Dios, las arras del Espíritu que Dios nos ha prometido. Gloria al Señor. Versículo 12 del mismo libro que estamos leyendo, el capítulo 1 de Hechos, dice así. Entonces volvieron a Jerusalén. Mira, después de este acontecimiento, ¿qué es lo que pasó? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, dice, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. 14, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba allí? Miren, hermanos, todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración y ruego. ¿Qué más dice? Con las mujeres también. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, ahora viene la respuesta que ellos esperaban. Mira que dice Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Lo encuentra este pasaje en Salmo 69, encuentra este pasaje que está diciendo el apóstol Pedro, dice, tome otro oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué pasó? Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo,
y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, después de este mover, dice que los discípulos y los seguidores de Jesús se mantenían juntos con los 11 apóstoles que habían quedado. Pero dice, se tenía que cumplir la palabra. Jesús había nombrado a 12 apóstoles. Y los hombres todavía no eran totalmente llenos del Espíritu Santo, porque aquí está Pedro levantándose de medio de ellos y vamos a hacer suerte, vamos a rifar entre dos de estos hombres. Pero ¿cuál es el requisito para que ellos sean parte de los 12? Que ellos sean testigos oculares del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, encontraron a dos. Uno, ¿quién era? Matías, y el otro, ¿cómo se llamaba? Barsabás, ¿verdad? No Barrabás, Barsabás. Y ellos, dice, cumplían los requisitos para tomar el apostolado. Ahí vamos a llegar y vamos a terminar. Y la suerte cayó, dice, en Matías. Yo le hago una pregunta. ¿Matías ha tenido éxito en el apostolado o no? ¿Se habla mucho de Matías con renombre en la Biblia o no? No se nota. Porque muchas veces nosotros, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, estaba bien que estaban reunidos juntos para nombrar al sucesor de Judas, y cayó como Matías en suerte, una especie de rifa entre los dos. Parece que no es guía del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sabe hacer su obra, hermano. Es por eso que Matías no prosperó en el ministerio. No fue uno que ha hecho grandes cosas en el apostolado. ¿Qué significa apóstol? Alguien que es enviado de parte de alguien. O sea, estos 12 tenían que iniciar el anunciar el Evangelio de Cristo después de su resurrección, después que él fue ascendido al cielo. Los 12 apóstoles. Entonces, hermano, no surgió Matías como queríamos, como muchos esperaban que iba a surgir en el avance de su apostolado. Es por eso que el Espíritu Santo, él mismo, se ha provisto de uno para que trabaje en el apostolado. Y fue el apóstol Pablo, ¿se recuerda usted? El último de los apóstoles. En otras palabras, el sucesor de Judas, que se dio patente la obra del Espíritu Santo trabajando en el apóstol Pablo, tanto es que ha escrito casi la mitad del Nuevo Testamento para que la iglesia sean confirmadas hasta hoy, hermanos. ¿Entienden? Apostolado, apóstol significa enviado. Es necesario que los que vamos a ser enviados a predicar la palabra de Dios tengamos las jarras del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, la pasión que tuvo Cristo por las almas perdidas, el deseo, hermano, ardiente que el corazón de querer estar en la presencia del Señor siempre. Es por eso Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera anunciar mi mensaje, niéguese a sí mismo. Es patente, hermano, en la vida de un ministro y de un siervo de Dios cuando es ministro. Se despoja totalmente, hermano. Muchas veces desecha trabajos, desecha contratos, desecha muchas cosas para pasar tiempo con el Señor. Y ahí surgen los problemas, hermano, cuando un hombre y una mujer de Dios quiere ser discípulo verdadero de Cristo. Se levanta la esposa, se levanta el esposo, se levantan los hijos. Hay problemas económicos al iniciar el ministerio, por supuesto, porque descuidas una área por estar enfocado en otra área espiritual. Pero vaya, si somos pacientes, si entendemos que es nuestro lugar, no nos vamos a avergonzar y no vamos a dejar de perseverar hasta que nuestro ministerio se vea patente y fuerte, firme en la presencia del Señor. ¿Por qué Dios permite eso? Para que nuestro ego pueda morir. Para que cuando pases dificultades o cuando te toca, por ejemplo, ir a un lugar para compartir algo y tú lo tengas en el bolsillo para comprar. Porque el ego del hombre o de la mujer es: yo tengo plata, yo puedo comprar lo que tú no puedes comprar.
Eso es lo que hace Dios. Jesús hizo eso, renunciar su poder, su comodidad, su tranquilidad. Hermano, Jesús, siendo Rey de Reyes, dueño del oro y de la plata, recibía ofrenda de la gente. ¿Tú crees que Jesús no podría sacar oro, vender oro en ese tiempo y sostener su propio ministerio con su propio recurso? Sí podría hacerlo. Pero Él dice, no vino a reflejar su poder siendo dueño del oro y la plata, sino que renunció todo eso y recibió ofrendas, hasta migajas de los hombres, haciéndose humilde, humillándose a lo sumo, haciéndose pobre, para que tú y yo seamos ricos en gracia hoy en estos tiempos. Y Él no se avergonzaba, hermano, cuando alguien llevaba una ofrenda poquísima delante de Él. Y hasta los fariseos lo sacaron en cara cuando estaba predicando en el templo. Tú vienes a predicar al templo gratis, le dijeron a Jesús. ¿Por qué no pagas el impuesto del templo? ¿Qué te crees? Jesús dijo, pero ¿cómo yo voy a pagar el impuesto del templo si yo soy dueño del templo? Pero ellos no creían por su poca visión carnal que tenían en el espíritu. Yo siendo dueño, ¿cómo voy a pagar pues el alquiler de mi templo? Es mi templo. Yo lo derribo en 3 días y en 3 días lo levanto, dice Jesús. Pero para que estos religiosos no estén hablando, Pedro, lanza el anzuelito y ahí va a venir un monedero. Ahí va a venir el monto de lo que tienes que pagar. Paga tu impuesto el tuyo y paga el mío también. Maravilloso el nombre del Señor. Hermano, Jesús nos enseñó que estando cerca de Dios no nos vamos a equivocar.